En diferido, desde el sótano de nuestro hogar en Changsha, China Central. Bienvenidos a China Manía, edición especial de investigación. No sé muy bien por qué me he puesto estas gafas. Hoy os vamos a hablar de un tema que seguramente ha sido uno de los que más ha preocupado a los chinos en general en las últimas semanas. ¿Y por qué no os hemos hablado de ello antes? Bueno, pues porque estábamos esperando a que se desarrollase y mientras tanto hemos estado investigando, bueno, sobre todo Lele, para ofreceros una perspectiva más amplia y más profunda de todo ello. Es posible que algunos os hayáis topado con noticias de chinos que ya no pueden salir del país y que incluso les rompen sus documentos en la frontera de una manera totalmente indignante. Ya me perdonaréis si hoy tengo una voz especialmente nasal, pero es que estoy pasando unos días muy malos con la alergia. Aparte que, bueno, de por sí mi nariz es bastante espectacular, o sea, le aporta mucha sonoridad a mi voz. Me tengo que callar ya, ¿no? No interesa tanto, ¿no? Sí. Venga, vale. Venga, Lele, pues sin más dilación. Dispara, sin piedad. El día 27 de abril, la Oficina de Inmigración Nacional tuvo una conferencia y dijeron que va a seguir la misma política como antes, para, por ejemplo, las limitaciones de frontera y también para entrar y salir del país. Eso, bueno, para los extranjeros ya sabéis que suele implicar tener que pasar por una cuarentena y además hay muchísimas limitaciones para entrar al país ahora mismo, tanto para estudiar como para trabajar. No digamos ya para el turismo, o sea, para venir a hacer turismo, no. Olvídate. Pero, ¿qué implica para los chinos? Porque esto os afecta a vosotros, sobre todo. Sí, bueno, sobre todo hay una frase que es: si no es necesaria, si no es una cosa urgente, es mejor no salir del país. Es mejor no salir si no es estrictamente necesario. Sí. Eso significa, si quieres hacer turismo, si quieres visitar a tus amigos o tu familia, igual es un poco difícil. Eso no entra dentro de las prioridades, sí. ¿no? Se supone que dentro de lo necesario o lo urgente estaría salir para estudiar, para trabajar o para asuntos importantes, por así decirlo. En realidad, esta situación no es nueva. Estas conferencias, de hecho, se celebran a veces incluso 2 veces al mes y desde 2020 han venido repitiendo más o menos lo mismo. Es que apenas ha habido novedades más que, pues bueno, cada vez igual enfatizan un aspecto, ¿no? Pero debido a la situación del COVID internacional. Sí, la justificación. Porque los países vecinos no está bien, pero ahora también por la situación que tenemos en China. Eso es. Es que ahora mismo, por ejemplo, tenemos varias ciudades con medidas muy poco estrictas. Sí, ahora ya no hay tanta gente confinada como hace unas semanas, pero sí, hay medidas, por ejemplo, las PCRs masivas y demás, pero bueno, a lo que vamos, la situación no era nueva. Lo que ha cambiado en ese momento, lo que cambió cuando se celebró esa conferencia, es que Shanghái estaba en medio de un confinamiento muy duro en el que muchas cosas han salido muy mal. Después de que se publicase el informe de esta conferencia, que es verdad que fue un poco especial porque resumió la situación de los últimos 3 meses, empezaron a salir comentarios y rumores en las redes sociales de gente que estaba teniendo problemas para salir del país, e incluso algún caso en el que la policía en la frontera les había roto el pasaporte. Se vieron unas cuantas noticias sobre estudiantes a los que les negaron la posibilidad de salir a otros países y esto yo creo que es una de las cosas que más preocupó, ¿no, Lele? Sí, es muy importante para los estudiantes chinos porque ellos es una oportunidad muy, ¿cómo se dice? Especial para poder estudiar fuera. Si no puede, entonces, ¿qué puede hacer? Claro, si ya tenían planes para salir, ¿no? Sí, o estaban en medio de un programa de máster o ¿no? una beca de doctorado o máster, entonces, y si no puede tener esa oportunidad, ¿qué puede hacer? Claro, es que le estás rompiendo los planes al personal de una manera totalmente inaceptable, indignante. Sí. Nosotros no nos vamos a cansar de repetir lo importantísimos que son los estudios en este país. Otras cosas, bueno, a veces la gente pasa un poco.
pero no toques el tema de los estudios, no les toques el tema de los estudios a las familias, porque se te pone el país en pie de guerra. Ya os hemos contado otras veces que esto es algo histórico, que viene del sistema de exámenes imperiales y la meritocracia que regía entonces. Pero a lo que íbamos, aquí mucha gente se ha puesto nerviosísima con el tema, sobre todo en lo que afectaría a los universitarios. Y hay historias, por ejemplo, como la que nos va a contar ahora Lele, que no tienen desperdicio. A ver. Hace unos 20 días, más o menos, en la red social Reddit, ¿cómo se llama? Sí. Un usuario comentó su experiencia en un aeropuerto de China cuando, porque quería salir a estudiar en Canadá. Y tiene un visado de Canadá como estudiante y tuvo problemas porque la aduana, policía de la aduana vino a ver su visado y le preguntó, ¿y qué haces ahí? Y él dijo que para... En Canadá, ¿qué vas a hacer en Canadá? Claro, para estudiar. Y preguntó una cosa, que ¿tienes clases presenciales? Y él dijo, no, tengo clases online porque primer año solo para estudiar idiomas. No hace falta que, ¿sabes? Clases presenciales. Y este policía dice que entonces no hace falta que hagas clases... ¿Para qué vas a ir, no? Si tienes clases online, ¿para qué quieres estar allí? Entonces al final le rompió de pasaporte y no le deja salir. Esto todo lo contó a través de diferentes comentarios en la red social Reddit, ¿no? Sí. Y hay un momento, él se supone que está compartiendo su experiencia, pero no dice dónde está, no dice en qué parte de China, no sabemos nada. Y hay un momento ya, esto imaginad en el contexto que os hemos explicado de toda la importancia que tiene la educación, sobre todo la de nivel superior en el extranjero, que es muy cara, y de pronto hay un momento en el que dice... enseña una foto de su pasaporte que pone cancelado. Y dice... Mi vida se acabó, ¿no? Se acabó mi vida, ¿no? No podría ser más dramático. Lo que estaba contando este usuario de Reddit era dinamita para millones de estudiantes que están en la misma situación. Estudiantes chinos que hacen un grado o un posgrado en una universidad extranjera y ahora mismo están que no saben si van a volver o no. Pocos días después de hablar de todo esto en Reddit, algunos medios extranjeros se hicieron eco de su experiencia. Creo que uno de los primeros de ellos fue Radio Free Asia, un medio fundado originalmente por la CIA. Esto no nos lo inventamos nosotros, es un hecho. También sabemos en China. En China también es algo conocido. Y luego también se sumaron a ello la CNA, la Central News Agency de Taiwán y la BBC. Es importante destacar que hablaron específicamente de esta historia como la más indignante, entre otras. También es posible que luego a través de copiapegas y traducciones se haya visto en algunos medios hispanohablantes, ya nos diréis. Pese al gran cortafuegos chino y el bloqueo de las principales redes sociales occidentales, esas historias también empezaron a circular en China, sobre todo a través de WeChat. Para colmo, el día 12 de mayo, Inmigración volvió a insistir, esta vez quizás con más énfasis, sobre las estrictas limitaciones a la hora de salir del país para cuestiones no necesarias o urgentes. Pero el día 13 ya advirtieron de que se estaban extendiendo muchas noticias falsas. Para entonces ya se estaba levantando una ola enorme de indignación entre los jóvenes estudiantes que no sabían muy bien qué iba a ser de su futuro. Pero esta vez ha resultado que muchas de esas historias efectivamente eran falsas, y esto es algo que está más que demostrado. Un usuario de Weibo, el Twitter chino, investigó la historia de Reddit, que es la más famosa, y vio que la foto de pasaporte que usó había sido robada a otra persona del mismo grupo. Un grupo, por cierto, de carácter anti-China, y efectivamente esa foto había sido compartida por uno de sus usuarios en una ocasión en la que dijo: mirad, ya no soy chino, he cambiado de nacionalidad o algo así. O sea, a él le cancelaron su pasaporte de una manera totalmente regular, ahí no ocurrió nada extraño. Y de hecho, este usuario denunció al que luego se inventó la historia. Es más, los moderadores de ese grupo ya han baneado al farsante, porque él no puso la foto para ilustrar la situación, por así decirlo. No, se suponía que era su pasaporte y se lo acababan de romper en sus narices. ¿Y qué han dicho los medios extranjeros que hablaron de esa y otras historias que ya han sido refutadas?
Pues de momento nada, no se han retractado y dudo mucho que lo hagan porque ya han pasado unas semanas. En China, las oficinas de entrada y salida de Beijing, Shanghai y Guangzhou han denunciado otras historias falsas como esta. La historia de Shanghai es buena, ¿no, Lele? Cuéntanos. Una persona comentó que dos de sus amigos iban a ir a Francia desde el aeropuerto de Hongqiao y la policía de ahí les quitaron el pasaporte. Quitó el pasaporte y también la residencia de los Francia. Documentos franceses. Sí. Pero esto no es cierto, porque el aeropuerto de Hongqiao desde el día 25 de marzo de 2020 ya no había vuelos internacionales. O sea, lleva 2 años sin ese tipo de vuelos, así Sí. que bueno, pues imposible que sea verdad. A ver, algunos diréis que soy un mal pensado, pero a mí me da la impresión de que esto ha sido algo coordinado. Todas esas historias saliendo al mismo tiempo huele un poco a chamusquina. China es un país que está en el punto de mira de ciertas potencias occidentales y esto que hemos visto, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de la guerra de la información. No sabemos si hay una conexión entre quienes han inventado estas historias y ciertos medios anti-China, pero a mí me da en la nariz, por muy fastidiada que la tenga por la alergia, que algunos han intentado utilizar esto para desgastar el apoyo hacia la política de cero casos. Yo creo que la forma en la que han contado esas experiencias fantásticas estaba muy bien pensada para generar terror entre los jóvenes de este país. Querían que se pusiesen muy nerviosos y que atacasen a las medidas que se aplican en este país y casi lo han conseguido. Los chinos no son tontos, se enteran de estas cosas y al final los medios occidentales pierden credibilidad y casi se justifica su bloqueo o censura. ¿Para qué vas a permitir su acceso si no hacen más que extender bulos que no corrigen ni aunque se demuestre que son falsos? Ahora en la Unión Europea, por ejemplo, se está justificando la censura de ciertos medios rusos porque se supone que es su enemigo, pero China puede aplicar exactamente la misma lógica contra potencias que promueven este tipo de desinformación que va directamente contra sus intereses. Por cierto, ahora en China, en muchas redes sociales sale la IP de los usuarios cuando hacen comentarios. O sea, se ve la provincia desde donde escribes o la ciudad en caso de que se trate de una administrada directamente por el gobierno central. Y si estás fuera de China, aparece solo el país. Algunos han estado haciendo coñas con VPNs, ¿no? Diciendo, ¡hey, mira, estoy aquí desde Canadá o desde Australia! Esto ha generado cierto descontento en China porque no pocos lo han visto como una violación de la privacidad y con razón, pero la justificación estaría al menos parcialmente en los bulos que acabamos de comentar, porque de esa manera lo tienen mucho más difícil para inventarse un drama que les haya ocurrido, pues no sé, donde les dé la gana. Ojo, también hay gente que apoya esta medida por cosas como las que hemos comentado antes. Son conscientes de que su país está en el punto de mira de ciertas potencias occidentales y piensan que a lo mejor después de Rusia toca China. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o hacernos con Patreon, donde tenéis más contenido como Gredos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!